Bueno. Hoy vamos a empezar entonces la continuación de lo que habíamos dejado la semana pasada. La semana pasada nosotros habíamos empezado a trabajar ya con el concepto de derivadas parciales. Vimos de qué manera se calculan las derivadas parciales, vimos interpretación geométrica y por último vimos el teorema de Clairaut, que es quien me dice que si las derivadas de segundo orden cruzadas son continuas en un punto, en ese punto entonces tienen que ser iguales. Ahí más o menos habíamos terminado la clase y lo que hacemos ahora es retomar justamente todo eso que habíamos visto, porque una de las cosas que vamos a tratar de definir es el plano tangente a la gráfica de una función de dos variables. Vamos a definir el concepto de diferenciabilidad, que es un concepto que va a estar íntimamente relacionado con el concepto de continuidad. Y si llegamos, veremos algo de regla de la cadena. Vamos a ver cuánto nos va llevando el transcurso de todo esto. En principio, siempre piensen que lo que de alguna manera queremos hacer es ir haciendo ese camino constructivo que se hacía para análisis 1. Cuando nosotros trabajábamos con una función de una variable, donde teníamos la gráfica de esa función, una de las cosas que aprendimos fue dado en un punto la gráfica de la función, encontrar, si es que existe, la recta tangente a la gráfica de la función en ese punto. Bien, llevemos esta situación al espacio. Me refiero a una función ahora de dos variables, donde la gráfica de la función de dos variables ahora es una superficie. Nos vamos a parar, ahora de nuevo, sobre la gráfica de la función en un punto, y sobre ese punto lo que vamos a tratar de ver es cómo encontrar lo que ahora sería el plano tangente a la gráfica de la función. Estamos subiendo en una dimensión cada una de las cosas que veíamos en análisis 1. Antes la gráfica de una función era una curva, ahora la gráfica para nosotros de una función de dos variables es una superficie. Antes lo que nos interesaba era pararnos en un punto de la gráfica y sobre esa curva trazar la recta tangente, y ahora nos vamos a parar en un punto de la gráfica de la función, que es una superficie, y lo que nos va a interesar calcular es el plano tangente. Todo sube una unidad en relación a las dimensiones. Ahora, para eso, una de las cosas que, digamos, le vamos a pedir a la superficie gráfica de la función es que no me traiga problemas al momento de querer definir lo que es el plano tangente. Y bueno, pensando un poco en estas cuestiones que en las gráficas de funciones de una variable había que tener cuidados en cuanto a que no iba a haber una recta tangente a la curva gráfica de una función de una variable cuando había un punto anguloso. De alguna manera hay cosas que también le vamos a pedir entonces a una superficie mirada como gráfica de una función para que en un punto exista el plano tangente. Entonces, por ejemplo, en este simple dibujo, lo que vamos a tratar de pedir es que la gráfica de la función no presente este tipo de problemas, que no presente un pico, que es lo que sería esta versión del punto anguloso, que no presente una esquina, y que no presente un doblez, esta situación, ¿no? En realidad, si lo presenta, en esos puntos en los cuales están estas situaciones no van a ser puntos en los cuales son puntos en los cuales no voy a poder definir plano tangente. En cualquier otro punto donde no exista este problema, voy a poder hacerlo. Así que bueno, en principio es eso. No tendrían que pasar ninguna de estas tres situaciones en la gráfica de una función para poder hablar de plano tangente. Una vez entendida esa situación, decimos ahora, vamos a ponernos, digamos, en el contexto real que vamos a trabajar. Este dibujito no les resultará desconocido porque es el mismo que estuvimos haciendo cuando vimos derivadas parciales. Entonces vamos a suponer que yo estoy trabajando con una función de dos variables a las derivadas parciales les vamos a pedir que sean continuas específicamente en un punto concreto en el cual me voy a parar. Entonces, el par AB
el par AB, va a ser un par que va a estar formando parte del dominio de la función. Ese es un par ordenado. Ahora, la terna ordenada A, B, F de AB, un punto que lo vamos a llamar P, es este punto, el que está ahí arriba. Es el punto que pertenece a la gráfica de la función. Que pertenece a la gráfica de la función. En ese punto, la idea es definir ahora plano tangente. Para eso vamos a necesitar entonces que las derivadas parciales de la función existan en el punto y sean continuas. Y entonces, si existen y son continuas, yo voy a poder definir estas dos rectas tangentes, que son tangentes a cada una de las curvas que surge de, si ustedes hacen un poquito de memoria, a esas curvas que surgían porque se hacía una intersección entre la superficie gráfica de la función y el plano de la forma X, no, en este caso sería Y igual B. Esa intersección me generaba esta curva. Una traza sería, ¿no? Sí, la traza, exactamente, sobre el plano Y igual B. Este sería el plano Y igual B. De la misma manera, hacíamos la construcción de el plano, en este caso ahora, X igual a A. Ese plano X igual a A con la gráfica de la función se corta en una curva, que es la que llamábamos C2, y esa curva C2, al tener derivadas parciales en el punto, tiene digamos, es lícita en esa curva poder definir lo que es su recta tangente. Una vez que tenemos todo eso, decimos, bueno, existen la recta T1 y T2, que son rectas tangentes a cada una de esas curvas. Lo que vamos a hacer es definir ahora a el plano tangente como aquel plano que contiene simultáneamente a estas dos rectas. Esas dos rectas son coplanares. Creo que fue en esta comisión que alguien me preguntó si eran coplanares. Si no, bueno, estoy equivocando con eso. Bueno, esas rectas van a estar contenidas en un plano que yo voy a querer calcular. Y a ese plano lo vamos a llamar plano tangente. Eso, por supuesto, es lo que viene, digamos, a continuación. El plano tangente, entonces, a la superficie gráfica en el punto P específico en el que me paro, es aquel plano que contiene simultáneamente a estas dos rectas, a la recta T1 y a la recta T2. Digamos, estamos ahora entendiendo de qué estamos hablando cuando hablamos de plano tangente. Lo que hay que hacer ahora es encontrarlo, que es la parte que nos falta. Entonces, una de las cosas que seguro va a pasar es que ese plano no va a ser, al menos por las condiciones que tenemos acá, no va a ser proyectante sobre el plano XY. Porque si fuese proyectante sobre el plano XY, es perpendicular sobre el plano XY. Y la única manera de que eso suceda es que alguna de esas dos rectas, o T1 o T2, haya sido también perpendicular al plano XY. Si eso sucede, estaríamos en una situación de una recta tangente vertical. Es decir, no existe el límite del cociente incremental. Situación en la que no estamos, porque estamos pidiéndole como condición a la función que las derivadas parciales en el punto existan. O sea, que el límite de ese cociente incremental que se plantea me dé un número. ¿Estamos? O sea, este plano, el que está dibujado acá en amarillito, no es proyectante sobre el plano XY. ¿Eso para qué lo digo? Porque cuando uno tiene un plano proyectante sobre el plano XY, va a ser un plano que en su ecuación la letra Z no está. Entonces, en nuestra situación sé que voy a tener que encontrar la ecuación de un plano donde en esa ecuación Z va a tener que estar. ¿Estamos de acuerdo con eso? Si yo entonces escribo las ecuaciones, la ecuación digamos que podría llegar a conformar a un plano que pasa por este punto,
La ecuación la podré escribir así. No voy a usar esa A. Esto va a ser confusa. La ecuación del plano la voy a poder escribir de esta manera. A por X menos A chiquitita, más B por I menos B chiquitita, más C por Z menos C chiquitita. ¿Quién es el A chiquita, B chiquitita, C chiquitita? Las coordenadas del punto P, que es ese punto concreto en el cual me estoy parando dentro de la gráfica de la función. ¿Quién es este A mayúscula, B mayúscula y C mayúscula del plano? ¿Quién es ese vector que puedo formar con ese A mayúscula, B mayúscula? El vector perpendicular al El plano. vector normal. Claro, Vector normal al el plano. vector normal. El vector que si yo quisiera dibujándolo de acá, tendría que estar poniendo ahí, ¿no? Bueno, de ese vector normal, lo que estamos seguros, es que este número seguro no es 0. Porque si hubiese sido 0, estaríamos hablando de la ecuación de un plano que sería proyectante sobre el plano X. ¿Por qué insisto con esto? Porque ahora le voy a buscar la vuelta de que no aparezcan 3 coeficientes totalmente desconocidos. Voy a escribir la ecuación del plano de una manera en la que los coeficientes desconocidos sean 2. ¿Por qué? Esto yo lo puedo reescribir así. Puedo dejar C por Z menos C chiquitita igual a menos A mayúscula por X menos A menos B mayúscula por I menos B. Es un pasaje de términos. Como estoy segura que esta letra C mayúscula no es 0, evidentemente puedo a ambos lados de la ecuación dividir por C mayúscula. Al hacerlo, del lado de la izquierda me queda Z menos C chiquitita. De este lado me queda menos A sobre C por X menos A chiquita, menos B mayúscula sobre C mayúscula por I menos B chiquitita. Entonces, la ecuación del plano tangente la voy a tratar de buscar de esta manera, de la expresión Z menos C chiquitita igual a número por X menos A. A ese número lo voy a rebautizar como A mayúscula nuevamente, más número, esto es un gran número, al que lo voy a bautizar de nuevo con una letra B mayúscula. Lo renombro, le pongo otra vez otro nombre. Podría haberle puesto M y N. Entonces esto me permite entender que ahora son solo 2 coeficientes los que me interesa encontrar, porque a Z lo pude acompañar con el número 1. ¿Estamos de acuerdo con eso? Se le buscó la vuelta de encontrarle una máscara a ese plano tangente en la cual haya solo 2 coeficientes que son los no conocidos y que vamos a tratar de conocer ahora. Por eso ustedes van a ver esto. El plano tangente que no es vertical, sé que lo voy a poder escribir de esta manera, con esa justificación que yo les planteaba antes. Por supuesto que es que la pregunta es quiénes son ese A y B, que son los que vamos a tratar de identificar. Bueno, ¿y cómo lo vamos a hacer? No perdiendo de vista estas situaciones. Miren, ahora vamos a pasar a la placa en la que está todo eso escrito, pero miremoslo de acá. Por ejemplo, supongamos que yo me paro, como estaba en el dibujito anterior, en este punto de coordenadas a B, donde esto es B. Y trazo, este plano I igual B. ¿No? Este es el plano I igual B. Y esto que está en amarillo, naranja, esto, es este plano tangente que yo estoy tratando de encontrar.
estos dos planos, el plano I igual a B, y este, que es el plano tangente, se van a cortar. ¿En qué recta? ¿En qué recta? T1. No les queda otra. O sea, T1, que es la recta en este caso tangente, ahí está. Estoy haciendo ahí bastante feucha, pero para marcarla más. Esta recta, que es la T1, es una recta que, por un lado, está sobre el plano I igual B, porque ahí es donde ella vive, en ese plano. Y a la vez, esta recta T1 forma parte del plano tangente porque el plano tangente fue definido para que contenga tanto a T1 como a T2. O sea que estos dos planos, el I igual a B y el plano tangente, los dos simultáneamente contienen a la recta T1. O sea que a la recta T1 la podría dar como intersección de dos planos, del plano tangente y del plano I igual B. De la misma manera, yo puedo pensar en esto. Con X igual a A. Exacto. Si acá estoy en A y trazo este plano, LX igual a A, este es X igual a A, el plano X igual a A y el plano tangente, que es este plano que estoy buscando, se van a cortar en una recta, en la recta T2. ¿Por qué? Porque simultáneamente la recta T2 está viviendo en el plano X igual a A y a la vez forma parte del plano tangente porque así fue definido el plano tangente, como el plano que contiene la recta tanto T1 como T2. Entonces esas dos rectas las puedo ver como intersección de dos planos. Y eso va a ser, de alguna manera, lo importante a destacar para poder encontrar quiénes son estos dos numeritos A y B. Vamos entonces a la otra plaquita. Bajo un poquito el... Ah, no cerré esto. Profe, Sí, no necesariamente el plano tangente y los planes I igual B y X igual a A van a ser normales entre sí. entre los dos, el I igual B y el X igual a A. O sea, esos dos planos con respecto al plano tangente. No, no, O no. sea, El plano tangente va a tener su propia inclinación. No sé cuál será, porque dependerá del punto en claro, o el que sea, no está. siempre van a ser perpendicular entre sí. El tangente con los otros. No, Ah, no, no, no. Yo lo que digo es que vos cuando haces intersección entre dos planos, esos dos planos no necesariamente entre sí tienen que ser perpendiculares. Haces intersección entre planos. ¿Está bien? Los que sí son sí, 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 es perpendiculares verdad. entre sí, los que sí son perpendiculares entre sí, son el plano X igual a A y el plano Y igual B. Eso sí. Pero cuando ahora estás comparando plano tangente con cada uno de ellos de manera particular, la disposición entre ellos, nada, no tiene por qué ser perpendicular. Lo que sabes es que la intersección entre los dos te dan, bueno, cada una de esas rectas que estás mencionando ahí como rectas tangentes. ¿Estamos? Sí, sí. Bueno, entonces es lo que les decía recién, que en el dibujo, digamos, la idea era marcarlo. La recta T1 la vamos a ver como intersección de estos dos planos, uno es el plano tangente y el otro es este plano proyectante. Y a la recta T2 la podemos ver otra vez como intersección del mismo plano tangente y con este otro plano proyectante. Y ahora vamos a descansar en mirar estos dos sistemitas. En este, yo puedo pensar lo siguiente, sin dejar de escribir las dos ecuaciones. Como acá me dice que I es igual a B, yo puedo reemplazar I igual a B acá. B menos B se hace 0, y entonces la primera de las ecuaciones que representa un plano se convierte en esta. Si dejo esa sola, estaría generando un plano. Cuando la acompaño con esta ecuación, que digamos es la que vengo arrastrando del anterior, es donde voy a decir que sigo teniendo la misma recta T1. Y en este plano, en el plano I igual B, la recta T1, que es la que está dibujada en la diapositiva anterior, es una recta totalmente en un plano.
En este plano, esta recta, que es la T1, vuelvo al dibujito, esta recta T1 en el plano I igual B, ¿qué pendiente tenía? Esto es la clase anterior. Interpretación geométrica habíamos visto. ¿Qué pendiente tenía esta recta T1 cuando estoy considerando a la Y con un valor constante y a la X que funciona como variable? La derivada parcial en función de y evaluada en ese punto. Casi. En función de x. Ahí está. Eso. Exactamente. Entonces, volviendo a la placa que sigue, este numerito es la pendiente de esta recta. Está escrito justamente de esa manera explícita en la cual queda totalmente visible la pendiente de la recta. Estoy escribiendo z igual a este numerito por x menos a y este numerito menos c. Entonces, esta es la pendiente. Pendiente que cuando voy a la interpretación geométrica del dibujo es exactamente la derivada parcial con respecto a x de la función en el par B. O sea que este numerito, ya sé quién es. Ese numerito mayúscula es esto. Y bueno, de alguna manera, casi copiando y pegando la interpretación, para la recta T2, ahora están en juego estos dos planos, donde uno es x igual a constante. Si este valor de x igual a constante lo llevo acá, la recta T2 la voy a poder escribir como intersección de dos planos, donde uno sigue siendo x igual a y el otro, el que queda apenas modificado por haber reemplazado la x por a, que es este. Y en esta expresión en la que uno da una recta, sabe muy bien que este numerito es la pendiente. Y en el caso de la recta T2, que es esta otra, esta de acá, ¿cuál era el valor de su pendiente? Cuando ahí es x, la que es igual a constante, y la y es la que funciona como variable. Fx. No, FI a B, perdón. La derivada parcial de f con respecto a y en el par AB. Bueno, entonces ahora también conocemos este valor. Por lo tanto, ahora sin ningún tipo de problema, podríamos encontrar la ecuación de lo que es el plano tangente, ¿eh? Que es este. Entonces ya encontrando los valores de A y de B, el plano tangente lo podemos escribir de esta manera. Fíjense, voy a volver dos para atrás. El plano lo habíamos escrito así, ¿no? Donde el A y el B no sabíamos quiénes eran. Ahora sí sabemos quiénes eran. Y este C no es un C medio como al azar. El C es este C que está acá, que la tercera coordenada sabemos bien que es F en AB, si no el punto no va a estar en la gráfica de la función. Entonces, llevado eso todo a la ecuación, hace que la ecuación del plano sea esta. ¿Mm? Así que, a partir de ahora, cada vez que alguien me pida dar la ecuación del plano tangente a la gráfica de una función en un punto, esta es la ecuación que tengo que considerar. ¿Estamos? Que no es para nada difícil, y es más, esta ecuación es la que ahora nos va a ayudar a definir otra cosa, que es lo que viene ahora, linealización. Bueno, ya encontramos entonces el plano tangente a la gráfica de una función en un punto. Vuelvo a los recordatorios de siempre de análisis 1. Cuando nosotros en análisis 1 veíamos la ecuación de la recta tangente, ya una vez habiendo dado todas las reglas de derivación, ya cuando se dio todo, hay un concepto que es el de linealización. ¿Lo vieron ustedes en análisis? No digo que se acuerden, pero ¿les suena haber visto linealización en análisis 1? A mí no, profe. ¿No? No, profe, la verdad que no.
Aproximación lineal, dice, profe. Sí, pero en análisis 1. ¿Linealización o ¿Eso se ve aproximación lineal? dentro del tema de derivadas o en qué tema se veía? Sí, apenas se terminan de dar todas las reglas de derivación, aparece ese concepto de Lineal. aproximación lineal Sí, o sí, pero se linealización. llama, yo lo digo aproximación lineal. Ah, Por bueno, es lo esto mismo. no Está me doy bien, cuenta. perdón. A lo mejor usé una de las expresiones que no es la que ustedes hacen. Bueno, eso, aproximación lineal. ¿Para qué servía lo de la aproximación lineal? Yo les hago el recordatorio. Cuando nosotros teníamos entonces una función f, nos parábamos en un puntito, a, f de a. Si la función en ese punto era derivable, por supuesto, admitía la presencia de una recta tangente. Esta recta tangente la íbamos a pensar ahora como la gráfica de una función lineal. Entonces, la recta tangente, ¿cómo se escribía? I menos f en a igual a f' en a por x menos a. O acomodándola, la podíamos escribir así. I igual a f en a más f' en a por x menos a. Esa era la ecuación de la recta tangente. Y entonces, en la parte de la aproximación lineal dijimos, ¿por qué no pensar en una función lineal que tenga como ley esta expresión? Porque sé que cuando la vaya a graficar como función lineal, la gráfica que voy a hacer es justamente la de la recta tangente. Entonces definían a una función que la llamaban L de X, cuya ley era exactamente esto. F en A más F' en A por X menos A. Esa función, por supuesto que está definida porque me estoy parando en un punto en particular de la gráfica de la función. Yo me cambio de punto en la gráfica de la función y la expresión L de X cambia. Cambio el A, cambia la ley. Lo que sí necesitaba era que la función fuese derivable ahí. Necesito que f' en A sea un número lícito a calcular. ¿Y para qué se usaba, digamos? ¿Con qué objetivo? El objetivo era el siguiente. Una función lineal siempre es mucho más fácil de manejar que cualquier otra función. ¿Por qué es? Primero que es polinómica, es una de las funciones más buenas que puedo encontrar, y encima es de grado 1. Una función lineal. Entonces hay veces que uno con una función que está trabajando, una función complicada en cuanto a cantidad de términos, cantidad de operaciones, y la verdad es que a mí me puede interesar trabajar alrededor de un punto con valores aproximados de la función. No hace falta trabajar con los valores exactos que me brinda la función en cada uno de los puntos que están en las cercanías del punto A. Entonces, si yo soy bastante accesible a trabajar con valores aproximados de las imágenes de la función en estos puntos, lo que voy a usar es la función de linealización. Esta función que, si bien la función lineal no es la misma que la función f, sí sé que gracias a que su gráfica corresponde con la recta tangente, en las cercanías de A, las dos funciones, tanto la función de linealización como la función original, me van a dar valores parecidos. Entonces uno terminaba escribiendo esto. La función evaluada en un X es aproximadamente la función de linealización evaluada en el mismo X cuando el X sea un número próximo, un número cercano a este numerito A. Tenía que ser cercano. Digamos, yo me alejo de A y la verdad es que la función de linealización y la función original no tienen por qué ser parecidas. Imagínense que yo continuara el dibujo de esta función y, no sé, desciende abruptamente. Y la función de linealización es la misma función lineal. Entonces, si yo me paro en un valor de X por acá,
la función de linealización me da un valor y la función original me da otra imagen que cuando las comparo son absolutamente nada que ver. Por eso digo, esta posibilidad de hablar de aproximación solo se da cuando los valores de X son cercanos a A. ¿Recordaban eso? Poco. ¿Está relacionado con diferenciales y eso puede ser? Sí, después sí, tal cual. Yo me Después acuerdo, se- creo de haberlo leído de ahí. Sí, después se relaciona con diferenciales, sí. Pero bueno, eso, cuando uno ve la cuestión de aproximación lineal, está hablando obviamente de una aproximación donde usa una función lineal y donde la aproximación es buena en la medida en la que los valores X que considero sean cercanos al número A que se eligió para armar la función de linealización. ¿Vamos? Bueno, esa idea la vamos a copiar para funciones de dos variables. Ahora, digamos, esto que yo les decía al comienzo, todo como que sube de nivel en cuanto a una dimensión más. La gráfica de la función, que antes era una curva, ahora pasa a ser una superficie. Y lo que antes era la recta tangente a la curva, ahora se transforma en plano tangente a la superficie. Y entonces eso me permite definir, esto, que viene alguien más. Me permite definir la función de linealización. Esperen que porque como escribo con la pantallita de Zoom, ahí va, no me va a dejar avanzar si no borro todos los dibujitos que hice. Eso me va a permitir ahora definir la función de aproximación lineal, la función de linealización. Y es una función que obviamente está definida para pares, donde la ley de la función está totalmente vinculada con la expresión que le dio sentido a mi plano tangente. ¿Vieron que yo antes les puse esto? La ecuación de la recta tangente. Despejé a la I para que quede bien esta expresión, y lo mismo que estaba acá despejado, el valor de la I, es lo que se usó para definir a la función de linealización. Bueno, lo mismo vamos a hacer ahora. Yo tenía hace un ratito la ecuación del plano que era Z menos F de AB igual a la derivada parcial de F con respecto a X en el par AB por X menos A, más la derivada parcial de F con respecto a Y en el par AB por Y menos B, ¿no? Despejo Z de esa expresión, entonces me queda Z igual a F de AB más y todo esto, que lo pongo acá. Bueno, eso es lo que voy a usar acá para darle sentido a esta nueva función que vamos a definir, que es una función de dos variables, que es lineal. En las dos variables es lineal, porque es número, este f de a es número, más número por x menos a, más número por y menos b. Esa función se la va a llamar linealización, y es la que me permite decir lo siguiente. La función es parecida, se puede estimar con la función de linealización siempre y cuando los pares x y y sean cercanos o próximos al par AB. Ese concepto se sigue arrastrando igual. Los valores de la función original y los valores de la función definida ahora como función de linealización van a ser próximos en la medida en que los pares x y y sean también próximos al par AB. Si no, no. No tengo por qué asegurarlo. Entonces, en este GeoGebra, yo lo que hice fue, a ver, voy a poner un poquito más grande. Esta barra que yo subo y bajo acá, ¿ustedes la llegan a ver una barrita negra? No. ¿No? Ven, mejor. La veo yo nomás. Tamaño de letra, le voy a poner un poquito más grande, así lo ven mejor. Esto lo subo. Bueno, acá. Miren, yo lo que hice fue lo siguiente. Marqué, puse la ley de una función en GeoGebra 3D,
nada, una función bastante sencilla en su gráfica, f de xy igual a 2x cuadrado más y cuadrado. Lo que hice fue pararme en un punto cualquiera dentro de la gráfica y armar la función de linealización, que la cargué, como hasta acá. Evalué las derivadas parciales, las evalué en el punto, hice la ecuación. Y lo importante es reconocer eso, ¿no? A medida que yo voy cambiando la ubicación del punto, el plano se mantiene tangente. Entonces lo esperable es que cuando yo trabaje en pares ordenados cercanos a ese par que conforman la coordenada x y la coordenada y del punto A, las dos funciones sean parecidas. Las dos. Yo me muevo con el puntito, me muevo para otro lado, obviamente el plano sigue siendo tangente, y esta posibilidad de tocarse ahí de manera tangente hace que en las cercanías del punto las dos funciones sean parecidas. Yo me alejo, y ya eso no lo puedo asegurar. A ver, me quiero parar. Lo voy a poder hacer con esto. Sí. Y yo me paro, este puntito A lo mejor está acá. Si yo me paro ahora en un puntito que ande por acá, que de este es cercano, evalúo la función de linealización y evalúo la función original, y esas dos imágenes tienen que ser parecidas. Ahora, yo como punto me alejo un montón de este puntito A, y la verdad es que la función de linealización me va a dar una imagen que a lo mejor, la verdad, no tenga nada que ver con la función original. Eso es. Bien. Bueno, vimos plano tangente, vimos la definición de función de linealización. Una cosa que les quería mostrar que se me pasó, cuando yo estoy trabajando en GeoGebra 3D y cargo una función, como fue esta, f de xy igual a 2x cuadrado más y cuadrado, para calcular las derivadas, pongo, ¿dónde está? Decoración, ¿qué decía? Derivada, ya ni siquiera termino de escribir la palabra, que me aparecen un montón de opciones. La que yo debería elegir es esta, derivada, que dice función variable. Entonces yo le digo que quiero que me derive la función f, porque ya la cargué antes, y que me la derive con respecto a la variable x. Y me va a dar la ley. 4x. Lo mismo si ahora quiero la derivada con respecto a y. Yo busco la y de variable, pongo la función f, y ahora quiero la variable y. Enter. Bueno, todo eso me lo voy a ir dibujando. Yo no quiero que aparezca, en algún momento le voy a pedir que el objeto lo mantenga ahí con el botón derecho, no lo tenga visible, para que no me confundan lo que estoy haciendo, ¿no? Yo ya las había calculado antes. Lo digo, las vuelvo a calcular para que sepan cómo se hace en GeoGebra, que no lo habíamos visto. Bien. Bueno, y ahora lo que vamos a dar es el concepto, o vamos a tratar de meternos en el concepto de diferenciabilidad. Hasta ahora nosotros lo único que vimos es el concepto de derivada parcial. El concepto de diferenciabilidad no. En análisis matemático 1, cuando uno habla de que una función es derivable o que una función es diferenciable, está diciendo lo mismo. Es lo mismo, son sinónimos. ¿No? Entonces, que una función de una variable sea diferenciable me está diciendo que es derivable. Entonces digo, bueno, a ver, ¿qué es lo que estoy diciendo en análisis 1 cuando digo que una función es diferenciable?
Porque cuando intente, de alguna manera, interpretar mejor el concepto de diferenciabilidad de una función de una variable, lo voy a tratar de copiar para funciones de 2. Bueno, cuando uno en análisis 1 dice que está trabajando con una función que es diferenciable en un punto, lo que está diciendo es que existe el límite del cociente incremental. Límite cuando h tiende a 0, de lo que ya habíamos repasado la semana pasada. F n más h menos f de a sobre h. Esta expresión, la que está acá, es la expresión alternativa, en la que no usa el h tendiendo a 0, sino que usa el x tendiendo a. Cualquiera de las dos se podía usar. Yo ahora me voy a concentrar en usar esta. Entonces una función es diferenciable en a si este límite existe y es un límite al que lo vamos a nombrar f' en a. Así va a ser la forma en la que lo vamos a anotar, ¿no? Como esto es un número que va a ser el resultado del límite cuando x tiende a a, si yo calculo el límite cuando x tiende a de este número, el resultado de eso es el mismo número. Es como estar calculando el límite de una función que es constante. ¿Está bien? Esto que está acá, de x no depende. Entonces el límite cuando x tiende a de este numerito es el propio numerito. La idea es entonces disfrazar a este número f' de a partir de este límite. Entonces digo, bueno, este límite del lado de la derecha lo dejo del lado de la izquierda. Las dos expresiones tienen límite. El límite de una resta es la resta de los límites. Entonces puedo esta igualdad reescribirla de esta manera. ¿Me siguieron hasta Todo ahí? esto, profe, pero todo esto hablando en una variable. Todo esto en una variable, porque lo que quiero es buscarle la vuelta de hacer una interpretación más fina de lo que significa ser diferenciable para una función de una variable y a esa interpretación copiarla y pegarla, de alguna manera, para funciones de dos variables. Ese es mi propósito. Ahora es función de una variable. Y entonces esta expresión final la puedo reescribir así. Como acá tengo una resta, saco como un denominador x menos a. X menos a dividido x menos a, 1. Por lo de arriba, queda lo de arriba, que es lo que está acá. Menos x menos a dividido 1 es x menos a, por lo de arriba, f' a por x menos a. Y esto que ha quedado en este gran numerador, yo lo puedo escribir apenitas arreglado de una manera conveniente para mí. Acá tengo un número, una expresión que es f de x, a la que le estoy restando f de a, y también le estoy restando f' en a por x menos a. Entonces, de estos dos términos, de este y de este, voy a sacar ese menos 1 factor común adelante. Al sacar ese menos adelante y dejar este paréntesis, lo que quedó adentro del paréntesis es lo que yo llamo L de x, que es lo que repasamos recién. Entonces fíjense lo que sucede. Si una función es diferenciable en un punto, necesariamente este límite es 0. ¿Qué límite entonces? El límite cuando x tiende a de la función menos la función de linealización sobre x menos a. Y ese límite es 0, ¿no? Entonces una función es diferenciable, sí o sí lo que tiene que pasar es que este límite es 0. ¿Y qué es lo que estoy diciendo con eso? Que cuando x se acerca cada vez más a a, en este cociente, el denominador, ¿a qué tiende? A 0. A 0. Si toda esta división termina tendiendo a 0, el resultado final termina tendiendo a 0, es porque el que tiende más rápido a 0 y termina como ganando es el numerador.
¿Estamos? O sea, el numerador va a tener que ganar en esa tendencia a cero, va a tener que tener mucha más polenta, tener mucho más poder para que toda la fracción termine tendiendo a cero. Entonces lo que estamos diciendo es que si una función es diferenciable, cuando x es muy próximo a, el que es muy cercano a cero es el numerador. O sea, que f de x y L de x son muy parecidos. Y esa es entonces la condición de que la función de linealización definida con esta ley realmente se puede tomar como una buena aproximación a los valores de la función en cercanías del punto A. Ese es el concepto importante que hay que rescatar. Por supuesto es lo que después dice la placa, ¿no? Al haber dicho todo esto, lo que uno puede asegurar entonces es que L de x, la función que nosotros llamamos aproximación lineal, es realmente una buena aproximación. Y eso es lo que vamos a hacer para adaptar esa definición de diferenciabilidad a funciones de dos variables. Entonces esto no lo tengo que perder de vista. Ya sé más o menos lo que tengo que escribir. Antes veamos este ejemplo extraño. Miren este ejemplo, qué es lo que sucede o qué es lo que quiero mostrar con este ejemplo. Esta es una función que está definida como x por y sobre x cuadrado más y cuadrado si el par en el cual evalúa la función no es el origen, y vale 0 si el par es el origen. Una pregunta. ¿Cuál es el dominio de esta función? Siendo x cuadrado más y cuadrado mayor a 0. No. Todos los reales. Casi R3, ¿no es? como R3. O Real es R2. menos del 0. Es todo R2. La ley de la función está bien descrita acá. Para algunos pares, la ley que rige es esta. Para este par, la ley que rige es esta. Si yo veo acá, ¿se acuerdan cómo se hacía la definición de una función de atramos o de atrozos en análisis 1? La parte que estaba acá a la derecha era quien me indicaba quiénes eran los números que participaban en el dominio de la función. En este caso, como la función es de dos variables, me va a indicar quiénes son los pares que forman parte del dominio de la función. Y lo ideal es que, digamos, lo importante es que yo acá me doy cuenta que, la verdad, para cualquier par ordenado yo voy a poder calcular la ley de esta función. Si el par cumple la condición de que no es el origen, acá tengo la ley que rige. Y si el par es el origen, la ley le va a asignar como valor de imagen el 0. O sea que en este caso, el dominio de esta función es todo R2. ¿Estamos de acuerdo? Lo pregunté a propósito porque a veces como que lo pasan por alto y cuando pregunto quién es el dominio, muchos quedan tecleando y no saben qué decir. Fíjense acá. Bueno, el dominio es todo R2. Y vamos a ver esta situación. No voy a hacer esta cuenta porque ya la hicimos muy parecida en clase la semana pasada de cómo calcular las derivadas parciales en un punto a partir de la utilización del límite del cociente incremental. La función en el origen vale 0. Ahora, no es que yo estoy derivando esa constante porque la derivada de 0 es 0 y este es el resultado. Estas expresiones que están acá se demuestran a partir de la definición. La derivada parcial con respecto a x, acuérdense, límite cuando h tiende a 0, de f en 0 más h, 0, menos f en 0, 0, sobre h. La del límite, digamos la de la derivada parcial con respecto a y, lo que cambiaba es que más h, en vez de dejarlo en la primera coordenada, lo tenía que poner en la segunda. Si yo resuelvo eso, y no van a tener problemas de hacerlo, insisto porque es muy parecido al que hicimos el lunes pasado, van a llegar a la conclusión de que las dos derivadas parciales existen en el origen
y las dos valen 0. Entonces tengo, las derivadas parciales son 0, las dos. ¿Cuánto vale f en 0, 0? Cero. 0. Entonces digo, bueno, si yo quisiera hacer el plano tangente, en realidad no el plano tangente, la función de linealización, me fijo, si no me acuerdo, cuál era la ley, y la ley de la función de linealización era esta. La función en el par en el cual me estoy parando, más la derivada parcial con respecto a x en el par en el cual me paro, por x menos a. Bueno, sigue todo esto. Cuando veo, digo, bueno, a ver, ¿cómo quedaría? En este caso, la función de linealización es f en 0, 0. Me voy a parar ahí, en el punto problemático. Más la derivada parcial con respecto a x en 0, 0. Por x menos 0. Más la derivada parcial con respecto a y en 0, 0. Por y menos 0. Esa sería la expresión que copio y pego de la que tenía de Es manera 0. general. Y esto da 0. Porque esto es 0. Porque esta derivada parcial y esta derivada parcial, las dos dan 0. Entonces se anula todo, me queda 0. O sea, la función de linealización me da la función 0. Que si yo quisiera hacer la gráfica de esa función de linealización, ¿qué tendría que estar graficando? Una LD. recta. No. No. ¿Te acordás que cuando nosotros escribimos típica expresión de la gráfica, ponemos z igual a f de xy para identificar la gráfica de la función? Esta que no es más que una función nueva de dos variables, si quisiera identificar su gráfica, tendría que poner z igual a L de xy, que como L de xy, 0. O sea, z igual 0 en el espacio, ¿qué es? Ah, el plano AB. Plano XY. El plano xy. El plano xy. Bueno, se supone que ese es el plano que, si yo voy, digamos, al concepto de que la función de linealización tendría que brindarme valores aproximados a los valores de la función en las cercanías del punto, lo esperable que sería que si yo estoy parada en el origen de coordenadas, en el 0, 0, y ahora me paro en un puntito cercano, cualquiera, cercano, por ahí, cuando evalúo la función original en ese par y evalúo la función de linealización, los dos valores deberían ser parecidos. Y aún más parecidos cuando el puntito esté cada vez más cerquita del origen. ¿Qué pasa acá? Si yo evalúo la función en todos los puntos que pertenecen a la recta y igual a x, fíjense lo que sucede. Si yo evalúo f en los pares de la forma xx, donde aparece y, voy a poner x. Entonces voy a poner x por x sobre x cuadrado más, y en lugar de y cuadrado voy a volver a poner x cuadrado. X por x, x cuadrado. X cuadrado más x cuadrado, 2 veces x cuadrado. ¿Se va? Y obviamente me queda un medio, por supuesto, para cualquier x que no haya sido de 0. Entonces, para todos estos puntos, para todos los que vienen acercándose al origen por la recta y igual a x, la función original siempre vale un medio. La función de linealización siempre vale 0. Entonces, para todos los puntos que van a estar sobre esta recta, se van a acercar cada vez más al origen.
que las dos funciones tienen un comportamiento muy particular. La función original siempre vale un medio, la función de linealización siempre vale 0. ¿A dónde se están aproximando esos valores? Como que son dos valores tercos. Uno siempre está en un medio, el otro siempre está en 0. No se intentan acercar. Y entonces uno dice, ¿y entonces qué pasó acá? ¿No era que la función de linealización me daba valores aproximados a los valores de la función en las cercanías del punto? Y bueno, eso en la medida en la que las derivadas parciales hayan sido continuas, que era lo que yo tenía como condición inicial. Evidentemente acá hay algo que está pasando con la continuidad de las derivadas parciales. Es más, o sea, esta curva de acercamiento y igual x fue una posibilidad. Podría haber sido cualquier otra recta en la cual iba a tener también otro tipo de resultados. Yo acá tenía la posibilidad de cargar justamente, busco gráfico 3D, quería dibujar justamente esa función, no le voy a poner que en el origen vale 0, 0, porque en el origen vale 0 porque si no, igual a xy sobre x al cuadrado más y al cuadrado. Esa es la gráfica, si la hago para, en este caso no la voy a evaluar en el origen, ¿no es cierto? Esa función ahí en el origen no va a estar definida. Le voy a poner el nombre a los ejes, siempre está bueno para no perder de vista dónde estamos, porque no lo pone GeoGebra por defecto, no le pone ningún nombre. Siempre igual el eje rojo es el X, el verde es el Y, y el Z es el azul. Esa es la gráfica. Y yo lo que voy a hacer es acercarme al origen por la recta y igual X, que en realidad lo que voy a hacer es graficarme el plano, igual X. Y si yo hago la intersección entre las dos superficies, para todos esos puntos, fíjense que cortan la gráfica de la función a la altura siempre, si vengo acá a un zoom, siempre a la altura Un medio. medio. Si yo cambio el lugar de acercamiento, me acerco por ahora y igual a 3x. Este es el otro plano que estoy poniendo ahora en juego, otro. Voy a cambiar el color porque si no, no se va a ver nada. Una rosa. Digo, a ver, ¿qué pasa si yo hago la intersección de ese plano con la gráfica de la función? El plano con la gráfica de la función. Y fíjense que sobre ese plano, la función corta a la gráfica de la función sobre el rosa, que es el que está acá, siempre a una misma altura. Pero una misma altura que no es un medio ahora, ¿no? Es otro valor. El un medio anda por acá, este es un valor más chiquitito. Y así, a medida que yo vaya cambiando las rectas, ya que está una más. Una más. Ahora voy a poner un medio. Fíjense que este otro plano corta por otro lado. Que nada que ver. Voy a poner ahí en rojo. Este planito. Y voy a cortar a la gráfica de la función. Este plano con la superficie. Son todas rectas en esa intersección que están siempre a alturas todas distintas. Todas distintas. Y obviamente entonces lo que estamos diciendo es que ese plano que estoy diciendo que es el plano z igual 0 no puede ser visto como una aproximación lineal. Porque no me tira valores aproximados para pares x, y que están cerca del origen. Entonces, bueno, evidentemente acá hay algo que está pasando, y es que a la función hay que pedirle algo más
que la simple existencia de las derivadas parciales en el punto para garantizar que cuando yo arme la función L de XY, esa función realmente sea una buena aproximación a los valores de la función en las cercanías del punto. Y ahí aparece el concepto de diferenciabilidad. Antes que nada, para no perder de vista, conclusiones importantes que estas ya las habíamos charlado la semana pasada. En análisis 1, derivable implica continua, y por lo que vimos recién, derivable implica que cuando yo me construyo la función de linealización, es una buena aproximación de f en las cercanías de A. Para funciones de dos variables ya todo esto no funciona. Las derivadas parciales pueden existir en un punto y la función no ser continua en el punto. Eso lo vimos el lunes pasado en un ejemplo concreto. Y con lo que estamos viendo hoy, la simple existencia de derivadas parciales en el ejemplo de recién no me garantiza que la función que me armo como L de XY sea una buena aproximación a los valores de la función en las cercanías del punto. Entonces esta parte, que es en la cual yo quiero ahora prestar atención, es en donde nos va a permitir ahora hacer una nueva definición de lo que va a ser para nosotros ahora diferenciabilidad de una función de dos variables. Entonces ahora vamos a estar trabajando con una función, por supuesto, definida en un cierto conjunto contenido en R2, es una función de dos variables, conjunto abierto. F como función, vamos a decir que es diferenciable en un punto si las derivadas parciales en el punto existen y además se cumple otra condición. El límite de esta expresión es 0. Eso es lo que estoy tratando de emular de lo que vimos recién de el repaso de qué significa la diferenciabilidad de una función de una variable. Antes dijimos, el límite, cuando x tiende a para una variable, de f de x menos L de x sobre x menos a, eso tenía que ser 0. Bueno, de alguna manera estamos queriendo copiar esa situación para funciones de dos variables. Vamos a decir que una función es diferenciable en un par si este límite tiende a 0. Y este límite, fíjense quién es el numerador. Es la diferencia entre la función original y esa función L de XY que la llamamos función de linealización. Y abajo, la raíz cuadrada de x menos a al cuadrado más y menos b al cuadrado. Este número, ahí en ese denominador, ¿qué representa? A ver si se acuerdan de álgebra. Raíz cuadrada de x menos a al cuadrado más y menos b al cuadrado. La hipotenusa. Bueno, ponele, está Pitágoras. bien. Está bien, El módulo. lo relacionaste por ese lado. La idea era pensar a lo mejor en si yo tengo un punto de coordenadas x, y tengo un punto ahora de coordenadas AB, ahí, AB, entonces yo lo llamo Q, lo que estoy calculando es justamente la longitud de este segmento, o sea, la distancia a la que se encuentran estos dos puntos. Es la fórmula de distancia entre dos puntos, que viene de eso que vos estás diciendo, ¿no? De Pitágoras, de ahí sale un poco. Pero en el contexto nuestro, yo más lo diría como distancia entre dos puntos. Entonces, lo que estoy diciendo es que a medida que la distancia entre el par XY y el par AB se hace cada vez más chica, que este cociente me haya dado 0 en esta tendencia, quiere decir que en que ha tendido a 0 más rápido es el numerador. Es el que termina ganando en la tendencia para que toda la fracción termine tendiendo a 0. ¿Y eso qué quiere decir? Que f de xy y L de XY realmente van a ser valores muy parecidos cuando los pares XY sean muy cercanos al par AB.
Y eso quiere decir que esta función de linealización realmente es una buena aproximación a los valores de la función. Esa es básicamente la definición que vamos a tener ahora, ¿no? Esta definición de diferenciabilidad que yo les estoy compartiendo, y que a propósito viene de el recordatorio de lo que se hacía en análisis 1, es una definición que no es exactamente igual a la que se maneja en el Steward. Si uno usa como libro de cabecera el Steward, se van a dar cuenta que esa parte está escrita distinta. Otro enfoque, no está diciendo algo distinto en realidad tampoco, pero lo escribe diferente. Si alguien quiere estudiar del Steward porque le parece que lo pudo haber visto a lo mejor en un cursado anterior, o porque resulta que le cierra mejor lo que el Steward dice, no tengo problemas. Pueden estudiar desde ahí. Pero digo, creo que es conveniente que les diga que justo esto no está tan igual al Steward. Yo se los doy porque obviamente me parece que para mí tiene más sentido este enfoque que lo que se escribe en el Steward. Es, creo yo, más entendible pensando de que viene arrastrándose de análisis 1. Lo pueden estudiar de acá o lo pueden querer ver del Steward, de donde quieran. Avisados. Bueno, entonces, y ahora caemos en esto que es súper crucial, vamos a dar dos teoremitas. No los vamos a demostrar, quédense tranquilos, pero lo van a tener que saber usar. El primero de los teoremas dice lo siguiente, que si yo tengo una función definida en un cierto conjunto de R2 abierto, que admite derivadas parciales de primer orden continuas en el punto, entonces la función es diferenciable en el punto. Derivadas parciales continuas en el punto implica que la función es diferenciable en el punto. Segundo teorema. Si una función definida sobre un cierto conjunto abierto en R2 es diferenciable en un punto, entonces es continua en el punto. ¿Se acuerdan que estuvimos viendo recién, recordando que existan las derivadas parciales de una función en un punto no me garantiza que la función sea continua? Insisto, el lunes pasado trabajamos con un ejercicio en donde existían las derivadas parciales en un punto y sin embargo en el punto la función no era continua porque ni siquiera existía el límite de la función en el punto. Bueno, quien sí me va a garantizar la continuidad es la condición de diferenciabilidad. Entonces en la placa que continúa voy a tratar de resumir cuáles son justamente estos dos teoremas que se usan de alguna manera en cadena. Acá tengo, si una función tiene derivadas parciales de primer orden continuas, implica que f es diferenciable en el punto. Y si f es diferenciable en el punto, o sea, estoy en esta condición, la función es continua en el punto. Esto lo tienen que recordar. Es importantísimo tenerlo para los ejercicios de la parte de la práctica en la que se trabaje con esto. Esta implicancia, este camino de ida, no de vuelta, que una función sea continua en un punto, no implica que la función sea diferenciable en el punto, podría no serlo. Y que una función sea diferenciable en un punto, no necesariamente quiere decir que las derivadas parciales de primer orden son continuas en el punto. Estas implicancias tienen un sentido en ese recorrido que se está haciendo, de conclusiones. Ahora, lo que sí es cierto es que puedo, de alguna manera, volver con las negaciones. Eso sí está bien. Lo que sí puedo hacer es esto,
con otro color. No esto, o sea, f no continua en el punto, implica no esto. Implica que f no es diferenciable en el punto. Y que f no sea diferenciable en el punto, implica no esto. Negar esto es que al menos alguna de las derivadas parciales en el punto no han resultado continuas. ¿Se entiende? Puedo como hacer ese camino de reversa, pero con las negaciones. ¿Estamos de acuerdo? O sea que si en un parcial nos preguntan si f no es continuo en tal punto, es diferenciable o tiene derivadas parciales. Y ahí tendremos que responder que no. Porque si no es continua, entonces no es diferenciable en el punto y tampoco es derivable. No digo que no es derivable. Por eso hay que tener cuidado cuando uno niega esto. Lo que está en verde dice, f tiene derivadas parciales de primer orden continuas. Todo eso. Cuando uno lo niega, quiere decir que así tal cual no pasa. A lo mejor las derivadas parciales en el punto sí existen, pero no son continuas. O una es continua y la otra no. ¿Entendés? Hay un montón de variantes para que esto no suceda. En general, los ejercicios tienden a preguntar esto. ¿La función es diferenciable en el punto? Y bueno, si tengo el dato de que la función tiene derivadas parciales de primer orden continuos, porque calculo las leyes de las derivadas parciales, veo es suma, resta, composición de funciones continuas, chao, como son continuas, entonces es diferenciable. O probablemente el dato que tenga es que la función a lo mejor en el punto no tenía ni límite, si no tiene límite no es continua, y si no es continua entonces no es diferenciable. Muchas veces entonces la pregunta recae acá. Y uno verá cuál es el camino que tiene que seguir para justamente poder dar respuesta a si es o no la función diferenciable en el punto. Por eso digo, este teorema que está resumido en esta placa, que en realidad son los dos teoremas puestos uno concatenado con el otro, es muy importante. La tengo que tener clara en las cosas que voy a escribir. Ojo. Ojo cuando voy a escribir, pero digamos, lo tienen que tener en la cabecera de la cama a este teoremita. Bueno. Profe, a mí no me quedó muy claro el tema de diferenciable. No lo casé. ¿No lo casaste? Bueno, O sea, entendí hasta la parte de que tiene que existir la derivada parciales, pero no entiendo cómo lo definiría. O sea, ¿qué es la diferenciabilidad? ¿Cómo lo puedo expresar en palabras? Eso. Es un método de aproximación. No. La diferenciabilidad de una función es una condición que tiene la función, no es ningún método. No. Cuando vos decías derivable, ¿qué significa que una función en análisis 1 sea derivable? Te pregunto. A quien me preguntó recién. ¿Qué significa que una función sea derivable? Y que los límites existen. Perdón, de nuevo no te escuché. La función es continua y el límite existe. ¿El límite de qué? Los límites de la función. Que una función de una variable sea derivable en un punto es que exista el límite del cociente incremental. Cuando vos decís los límites de la función y quedás así como en una nebulosa, no se entiende. Lucas, ¿vos aprobaste análisis 1? Sí, ahí raspando. No, para saber si, porque ya veo que ni siquiera la habías rendido en su momento, entonces como que puede llegar a pasar que hay como un problema en un contexto más amplio, que es análisis 2. Bueno,
Antes, bueno, en análisis 1, si alguien te preguntaba, ¿qué significa que una función sea derivable en un punto? Significa que existe el límite del cociente incremental. Y empezás como a asociarle un montón de otras condiciones. Que existe recta tangente. Que existe una función lineal, que la voy a llamar función de linealización, que es una buena aproximación a los valores de la función en la cercanía del punto. Todo eso que dije está todo relacionado con el concepto de diferenciabilidad de una función de una variable. Bueno, eso lo quiero imitar en funciones de dos variables. Entonces ahora, para funciones de dos variables, de alguna manera lo que quiero decir es que una función va a ser diferenciable en el punto si esa función de linealización Tiene es... derivadas parciales. sí, Continuas en el punto A, B. No. Acá vos fíjate que en esta definición la continuidad no se pide, ¿eh? Se pide menos. Pero sí que se pide que cuando plantee la función de linealización, esa función y la función original sean realmente parecidas en las cercanías del punto. Es decir, la idea es que se cumpla que esa función de linealización armada sea una buena aproximación a los valores de la función en las cercanías del punto. Eso es lo que quiero imitar en la definición de diferenciabilidad de una función de dos variables. Ah, ok, ahora sí. No sé si te la termina aclarando mucho, pero digo, acordate lo que decíamos para diferenciabilidad de una variable. Bueno, lo quiero copiar y pegar para funciones de dos. Quiero tratar de buscarle la vuelta del que el sentido sea el mismo. Y todo recae en esta función de linealización. Por supuesto que para poder armar la función de linealización, que la definición es la que está puesta acá, que era la que habíamos presentado antes, bueno, necesito que todas estas cuentas tengan sentido. Entonces, para que todas las cuentas tengan sentido, tiene que existir f en AB, tiene que existir la derivada parcial de f en AB, y acá me faltó f sub i, mira, ahora me di cuenta, nadie me dijo nada. Me faltó la expresión f sub i. Voy a ver si lo corrijo antes de subirlo. Eso. Entonces, le voy pidiendo a todas la condición inicial que todas estas cosas tengan sentido. Y después le pido la condición fuerte, que es esta, que este límite tienda a 0. Me garantiza que la función de linealización es una buena aproximación. Es eso, pero no es un método, como por ahí decía alguien. No es un método, es una condición que la función va a cumplir. Entonces, bueno, ahora en los ejercicios van a estar todo el tiempo jugando con derivadas parciales continuas, diferenciabilidad y continuidad. Pero los ejercicios van a salir bien en la medida en que yo esto lo tenga claro. Tengo eso claro y voy por buen camino en la resolución de los ejercicios. Bueno, digo, muchas veces uno en una clase no se va del todo conforme con todas las cosas que ve hasta que no le pega una revisada, una lectura personal, digamos, sin que exista el ruido de mi voz dando vuelta. Así que bueno, me parece que a lo mejor puede faltar eso, ¿no? Que después cada uno se meta en el estudio personalizado de las cosas. Les voy a comentar algo más y los dejo. Alguien decía por ahí el concepto de diferenciales. Bueno, ese concepto lo vamos también a recuperar para funciones de dos variables. Esto es totalmente recordatorio, la definición de diferencial en una función de una variable. Cuando hablábamos de diferenciales, decíamos, la diferencial de x es una variable independiente, como si fuese una x, una y, una variable independiente. Diferencial de y se define a partir de esto. El diferencial de y se define como f' de x diferencial x. O sea que el diferencial de y ahora ya deja de ser una variable independiente, sino que depende de f' y del diferencial de x. Una vez que se daba eso y que venía junto con la linealización, se identificaba geométricamente a dónde estaban los diferenciales. Si yo hago el dibujito de una función, hago el dibujito de la recta tangente, en este tramo
cuando me muevo de x0 a x0 más diferencial x, acá lo que tengo es el cambio producido en la función, mientras que acá, este pedacito chiquitín, es el cambio producido en la función de linealización. ¿Que con quién coincide? Con el diferencial de y. Esto es análisis 1. Análisis 2 va a tener sus propias definiciones diferenciales. Si yo tengo la función z igual a f de xy, voy a tener a diferencial x y diferencial y, que van a ser variables independientes, mientras que quien va a ser ahora una variable dependiente es la expresión diferencial de z, que va a estar definido de esta manera. ¿Se acuerdan que antes escribimos esto? Diferencial para una función de una variable. Diferencial de y era f', diferencial de x. Ahora, como la función es de dos variables, no puedo poner f'. Entonces, ¿qué pongo? Diferencial de z igual a derivada parcial de f con respecto a x por diferencial de x, más derivada parcial de f con respecto a y por diferencial de y. Y a ese diferencial de z también se lo suele llamar diferencial total. Una expresión que usamos también de manera análoga como sinónimo. Esa expresión del diferencial también me permite decir lo siguiente, que f de xy menos f de ab es aproximadamente el diferencial de z cuando los pares xy son próximos al par ab. Eso, digamos, ¿de dónde sale? Porque acá tengo esta versión del diferencial de z, que también la podemos escribir así. Esto que está acá, sale de la expresión de diferenciabilidad. Voy a volver un cachito para atrás. Yo sé que se marean con esto. ¿Qué le vamos a hacer? ¿Qué le vamos a hacer? Miren acá. F de xy menos f de ab menos, y abro un paréntesis, acá voy a escribir esto. El para b por x menos a más la derivada parcial de f con respecto a y por ¿Se quedó sin tinta, profe? sí, se me terminó la virome. No, le escribí mucho. Ahí va. El para b por y menos b. Bueno, f de x menos f de ab menos esta suma. Bueno, esto es lo que estamos definiendo en esa última placa como diferencial de z. Entonces, si esta resta se aproxima a 0, lo que estamos diciendo es que estos dos valores son aproximados. Eso es lo que estoy poniendo acá. Esta resta es aproximadamente el diferencial de z cuando xy es próximo al par ab. O sea que el cambio producido en la función, por eso es delta z, producido en la función es aproximadamente el diferencial, siempre y cuando los pares x y sean próximos al par ab. Y, digamos, para complicarlo un poquito más, pero con esto termino, es la interpretación geométrica. Es como querer mirar este dibujo, pero ahora para funciones de dos variables. Y la verdad es que la conclusión es muy parecida a la que veníamos haciendo en análisis 1. Cuando teníamos la función de linealización, el cambio producido en la linealización coincide con esto. Entonces lo que estamos diciendo es el diferencial de z coincide con el delta L, y esto es lo que dijimos recién, si una función es diferenciable,
el cambio producido en la función original es aproximadamente el diferencial de z. Estos dibujitos me permiten identificar a dónde encuentro estos delta. Diferencial de z es el cambio producido en la ecuación del plano tangente. Delta z, el cambio producido en la función original. Este es un dibujito que es tal cual el que está en el Steward, para que la interpretación sea lo mejor posible. Acá tenemos a el par AB en el dominio de la función, y la idea es que me estoy corriendo a este par, al A más delta X, B más delta Y. Y está bueno correrlo para este lugar, porque entonces el dibujo es más apropiado. Si no, si se corre para otro lado, medio como que sería difícil de identificar el dibujo. Es eso, digamos, es hacer un dibujo lo mejor posible. Bueno, esto lo dejamos si quieren ya para el lunes que viene, lo vamos a encarar dentro de la clase. Necesito, para el lunes que viene, que hagan el repaso de esta última parte, porque es de donde vamos a arrancar. Esto necesito que lo tengan en cuenta, que lo tengan en mente, los diferenciales. Hagan ese repaso para tenerlo en mente el lunes, y de ahí arrancamos y ya damos regla de la cadena, que bueno, no es poca cosa lo que nos queda por dar.